7:35, 7 horas 35 minutos. La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales aprobó los informes favorables de dos de las tres enmiendas relacionadas con los requisitos para designar el Contralor, el Fiscal General del Estado y además el nuevo parámetro para la asignación de los recursos para los gobiernos provinciales. Lo que está pendiente es un informe sobre la tercera enmienda que se refiere a la eliminación de la atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de las autoridades del control y trasladarla a la Asamblea Nacional, que acaso es el tema que más polémica causa, debido a que evidentemente este organismo pues fue creado, entre otras cosas, para justamente nombrar a los organismos de control. Sobre esto conversamos de inmediato con Jorge Benavides, abogado constitucionalista, a quien le saludamos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Washington Licenia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la polémica está planteada. ¿Qué le parece en términos, primero, jurídico-políticos, digamos, esta posibilidad de las enmiendas? ¿Proceden? Jurídicamente proceden en la medida en que la Corte Constitucional ha dado sus dictámenes favorables para cada una de estas iniciativas, para que sean tramitadas, según lo que usted había señalado, por el procedimiento de la enmienda contemplado en el artículo 441 de la Constitución. En ese sentido, en la Asamblea se procedió a crear la Comisión Ocasional de Enmiendas, como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para empezar a preparar los informes que luego serán conocidos por el Pleno, siguiendo el procedimiento de modificación a la Constitución establecido en este procedimiento de enmienda, media un año entre el primero y el segundo debate. En principio, como se ha dado cuenta, los primeros temas relacionados a competencias de la Contraloría, de la Fiscalía y este tema del presupuesto que aumente para los organismos del régimen seccional autónomo, concretamente las prefecturas, creo que hay un interés común, una unanimidad de opiniones, y en ese sentido no ha habido mayores inconvenientes para que se pueda arribar finalmente a tener ya un informe que luego podrá ser conocido por parte del Pleno. Pero en el tema de la designación de las autoridades de control, esto es quien viene a suplantar estas facultades que actualmente tiene el Consejo de Participación para designar autoridades, ya le corresponderá en su momento, y ya estamos en contratiempo porque hasta finales de noviembre tendría que estar eso, aunque han pedido una prórroga, tengo entendido, para que finalmente se pueda tener y ponerse de acuerdo y tener ese informe para que pueda conocer el Pleno finalmente. Estamos conversando con Jorge Benavides, abogado constitucionalista. Abogado Benavides, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Una de las opciones que se analiza al interior de esta comisión es quién va a designar precisamente estas autoridades de control, léase Contralor o Fiscal del Estado. No se sabe si a través de la Asamblea directamente o a través de una comisión. ¿Quién debería tener esta responsabilidad, tomando en cuenta que esto debe garantizar la independencia, una real independencia de funciones de estas dos autoridades? Lo que tengo entendido es una facultad para que retorne a la Asamblea Nacional. En definitiva, sería una comisión multipartista la que tenga la capacidad de llevar a cabo esa especie de concurso interno que señala el proyecto presentado. En gran medida la idea fuera que exista una especie de comisión interna para que ésta sea la que finalmente determine cuáles son los mejores nombres y estos vayan en última instancia al Pleno de la Asamblea para que sea el Pleno de la Asamblea el que designe. Me parece que la controversia viene dada en cuanto a cómo se conformaría esta especie de comisión especializada que pueda llevar adelante esta especie de concurso para seleccionar a los mejores nombres. Por un lado hay una iniciativa que apunta a que sea integrada exclusivamente por miembros de la Asamblea Nacional, integrantes de distintos partidos, que es lo más lógico, en cierta forma porque son los que tienen representatividad popular, es gente electa por el pueblo, y entre otras cosas, entre sus facultades está la designación de autoridades de control, como pasa en otros regímenes comparados. Y por otro, ensayar fórmulas mixtas en donde distintos órganos de la sociedad civil puedan participar. Puede ser gente relacionada a los gremios profesionales del derecho o a las facultades de derecho. En todo caso, lo que yo creo es que finalmente esta comisión estaría integrada por los asambleístas, evidentemente, y luego lo que se podría pedir de un respaldo técnico a organizaciones profesionales o a miembros de las facultades de derecho, en el sentido de que puedan elaborar informes que luego puedan ser conocidos por parte de esta comisión, pero finalmente quien tiene la capacidad son los legisladores, y en última instancia el Pleno
en su conjunto quien designará a las autoridades de control. Serviría como una especie de tamiz previo para seleccionar en estos concursos abiertos, en la mayoría de estos, en otros que se modifique la posibilidad de que todos puedan participar y ya no nazcan las candidaturas de determinadas funciones del Estado, pero en definitiva es una facultad que retornaría a la Asamblea Nacional. Y en cuanto a los requisitos, se habla de que no podrán ser postulados aquellos que han sido funcionarios públicos o han ocupado el cargo de ministros en los últimos 5 u 8 años. Hay ciertas cuestiones que son establecidas en las normativas constitucionales para buscar la alternancia de todos los funcionarios de control, incluso los de elección popular. En este sentido, bueno, se tendrá que ver cuáles son las condiciones específicas y el contexto en general, de modo que pueda ser procesado adecuadamente. Ya existió por parte de la Corte Constitucional el dictamen previo que da luz verde a la posibilidad de llevar a cabo estas modificaciones. Lo importante en cualquiera de los casos es que finalmente el Ecuador pueda tener certeza de que se puedan elegir de manera adecuada las autoridades. Hemos tenido ya todos los sistemas imaginables a nivel internacional, lo que pueda decir la teoría, las prácticas políticas, y los resultados no necesariamente han sido satisfactorios. Por eso entiendo que la idea de retomar esta facultad a la Asamblea Nacional, pero mediando esa comisión especializada que de cierta forma haga una especie de concurso a nivel interno, persigue en definitiva buscar una lógica mixta entre lo que pasaba con el Consejo de Participación, pero luego ahora esa atribución ir hacia la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, en este mismo espacio habíamos conversado en algunas ocasiones sobre el tema de que el mismo Consejo, siendo electo por los ciudadanos a través de voto popular, no era coherente con la idea que estaba detrás del espíritu de la Constitución, en el sentido que el Consejo era un organismo de representación para organismos sociales, era para otro tipo de instancias, no era para elección popular. Y en este sentido creo que, entre otras cosas, apunta a esa idea de que sea nuevamente la Asamblea Nacional la que designe, pero no sea solamente por las coyunturas y las mayorías políticas que existan, sino que en ese sentido también incorporar estas lógicas de concursos para buscar que finalmente los mejores perfiles lleguen. Estar claro, quien tiene la facultad es la Asamblea Nacional y el Pleno en su conjunto quien designa. Se puede pedir el auspicio o la intervención de gremios como los colegios de abogados, las facultades de derecho, que en mi modesto entender podrían aportar informes sobre cómo llevar a cabo estos procedimientos para seleccionar los mejores. Pero ahí la discusión sería si esta comisión, estas personas estarían por fuera, elaborarían informes y esos informes podrían ser, evidentemente no podrían ser vinculantes, o sea, tendrían un peso importante desde un punto de vista técnico si cabe, pero finalmente los votos de las fuerzas políticas son los que deciden, pero ya con ese aval técnico permitiría en principio determinar que sean los mejores hombres y mujeres los que tengan las mejores cualificaciones y de entre estos se pueda escoger a los miembros de las cortes o de los organismos de control. Aclaremos esto, Jorge. Mucha gente en redes sociales se ha escuchado y algunos analistas señalar que la función de control social evidentemente es una función del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana forma parte de ese control, de esa función del Estado. Y entonces restarle atribuciones a ese Consejo Ciudadano implica restarle funciones a una función del Estado, atribuciones mejor dicho. Y esto requiere el procedimiento similar al que fue en la creación de este Consejo, de esta función del Estado, es decir, una asamblea constituyente. ¿Eso quedó fuera luego del dictamen de la Corte Constitucional o cómo? Claro, una vez que la Corte Constitucional avaló ya las iniciativas que se están discutiendo por la vía de la enmienda, jurídicamente ya no se discute eso, o sea, finalmente la Corte ya se determina que es por el procedimiento de enmienda lo que cabe reducirle o quitarle o restarle esas facultades de designación de autoridades. Hay que tomar en consideración que previamente ya hubo un dictamen allá por el año 2011, cuando se creó el Consejo de la Judicatura Transitorio, en donde otras cosas la anterior Corte Constitucional sostuvo que como se trataba de hacer unos cambios internos dentro del Consejo de la Judicatura, pero no desaparecer la función, el mecanismo adecuado podía ser la enmienda constitucional. Entonces, jurídicamente hay un antecedente y los antecedentes son que funcionan en términos jurídicos como precedentes. Digamos, la Corte ya mantuvo, no esta Corte, la Corte anterior, reitero,
que como no se trataba de eliminar la función del Estado, sino que establecer nueva forma de organización y ciertas cuestiones en cuanto al aspecto organizativo del Consejo de la Judicatura, no implicaba la eliminación del órgano y la vía adecuada era la enmienda constitucional. Ahora, en términos de legitimidad es otra cuestión. En términos de legitimidad, ciertamente lo más adecuado es que luego de la deliberación parlamentaria los ciudadanos puedan pronunciarse. En este sentido, por ejemplo, hay una iniciativa del legislador Muñoz. En su momento presentó para que se discuta en sede parlamentaria, incluso eliminar la facultad, si quise que desaparezca el Consejo. Me parece que después se modificó esa propuesta, pero de lo que tengo entendido, en última instancia lo que buscaba es que haya una ratificación popular. Siempre en términos de legitimidad democrática es plausible que los ciudadanos tengan la última palabra sobre las modificaciones constitucionales, pero en términos jurídicos la Corte lo ha avalado y creo que siguiendo el dictamen previo, reitero, del 2011, cuando se hablaba de un Consejo de la Judicatura transitorio, estableció claramente la Corte Constitucional que se podía hacerlo por la enmienda constitucional, que implica solo discusión dentro de la Asamblea, cuando es de iniciativa de la Asamblea, como en este caso, y no se precisa de referéndum ratificatorio. Ahora, el Consejo Ciudadano entonces queda reducido a su más mínima expresión en la práctica, sin querer señalar que las otras atribuciones que tienen, el tema de corrupción y etcétera, de control ciudadano no sean importantes, pero ¿esta acaso era una atribución fundamental del Consejo? Sí. ¿Cómo debe entenderse esto? La facultad de designación de autoridades de control, creo, y en eso hay como unanimidad de opiniones, que era la atribución más importante que tenía el Consejo de Participación, y el Consejo siendo parte de esta función de transparencia y control. Pero bueno, no hay que descuidar cuál es el antecedente del Consejo de Participación. El antecedente del Consejo de Participación en la década de los 90 fue la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, y entre otras cosas las facultades que tenía la Comisión de Control Cívico era precisamente contribuir a esa idea de combate de la corrupción. Y entre otras cosas, adicionalmente a esta lógica de combatir la corrupción, tiene el tema de articular la participación ciudadana. Hay una serie de instancias donde es necesario que de cierta manera se pueda promover la participación desde el ámbito de lo público. Hubo una discusión fuerte y sigue rondando, pero hace algún tiempo tenía más fuerza, en el sentido de que se señalaba que el Consejo de Participación promueva la participación ciudadana. Era un contrasentido, porque la participación ciudadana tiene una lógica de que nace desde las bases, desde la ciudadanía hacia el poder público y no al revés. Sin embargo, en el modelo de Estado constitucional establecido por el artículo 1, cuando habla de Estado constitucional de derechos y justicia, se habla que el Estado promueve y garantiza todo tipo de derechos, y entre otros derechos está precisamente el derecho a la participación. Entonces, jurídicamente existiría un fundamento en el propio modelo de Estado, en donde el Estado promueve los derechos, para hablar de la existencia de un Consejo de Participación. Y ahí yo entiendo también entonces por qué la crítica de algunos sectores que sostiene que la eliminación del Consejo de Participación e incluso restarle la facultad para designar autoridades de control supondría en principio atentar contra los derechos de participación, a lo cual yo haría un matiz en el sentido de que los derechos de participación no se canalizan de manera exclusiva por el medio del Consejo de Participación. Usted tiene la posibilidad de un amplio catálogo de derechos de participación que va desde fiscalizar la autoridad pública, el elegir y ser elegido, en fin, en participar en la organización política, en ser consultados en revocatorias de mandatos, sin necesidad de la existencia del Consejo de Participación. Creo que la creación de estos organismos responden a momentos coyunturales, momentos constituyentes, en donde hay una serie de instituciones que se van creando. Creo que el balance después de 11 años no es adecuado del Consejo y es necesario discutir entonces su existencia o no. Creo que si se le quita la facultad de designar autoridades de control, sigue teniendo una función todavía, reitero, promover la participación ciudadana a través, por ejemplo, de la formulación de políticas públicas, los Consejos Nacional de Igualdad y algunas instituciones dentro de la democracia directa establecidas en la Constitución, y fomentar la idea del combate a la corrupción desde una instancia cívica, ciudadana, de organización. Pero creo también que el tema más cuestionado, y por eso es que finalmente se llevó a cabo la consulta del 2018,
para discutir sobre la existencia o no, o qué facultades tenga el Consejo de Participación, es la designación de autoridades de control. Claro. Sistemas perfectos no existen. Hemos ensayado a través de la historia republicana varios de ellos, dentro de los últimos 40 años del retorno a la democracia también, pero creo que la experiencia da cuenta que lo mejor, a mi entender, es que finalmente sea el Parlamento quien los elija, pero buscando estas lógicas, como digo, como está en ese proyecto de enmienda, de que existe una especie de comisión previa que pueda seleccionar para que los mejores perfiles fueran designados finalmente por parte del Pleno de la Asamblea. Uh-huh. Doctor Benavides, ya tenemos experiencia de cómo ha manejado el Congreso anteriormente en la designación de las autoridades de control y los resultados saltan a la vista. Volver esta atribución a la Asamblea en este caso, y en un año que es ya prácticamente electoral, qué oportuno es, cómo evitar que esta situación electoral que estamos ya por comenzar no contamine esta situación, para que esto no se convierta en un botín político en el corto plazo. ¿Qué va a pasar? Supongamos que la nueva Asamblea no tenga una mayoría que le guste al poder, y esa va a ser la mayoría que ponga las autoridades de control. Es que de eso se trata mismo el poder público. Finalmente, aunque suene un tema lejano, la idea de que se establecía desde el siglo XVIII en adelante, de que el poder controla al poder. Entonces, precisamente entre las funciones que tiene la Asamblea de controlar la función legislativa, supone que lo hace, entre otras cosas, por medio de los vetos que puede hacer el presidente a lo que hace la Asamblea por medio del juicio político de autoridades, pero también de la designación de las autoridades de control, que finalmente controlan a la función ejecutiva, por supuesto también al resto de poderes. Entonces es parte también de lo que ocurre en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho sí es división de poderes, un Estado de Derecho es garantía de derechos, pero un Estado de Derecho es fundamental que el poder se ejerza por medio de la representación popular. Y por eso es que en contextos comparados, casi en su gran mayoría, por no decir en su gran mayoría, las autoridades de las altas cortes, así como de los órganos de control, son designados por el Congreso. Además, porque en el Congreso, Asamblea o Parlamento se ve representado la pluralidad de opciones e intereses políticos que conviven en una sociedad. Y en ese sentido no se ha creado todavía otra forma de representación que dé cuenta de esa multiplicidad de visiones que existen en una sociedad. Ciertamente no perfecto, pero el Parlamento es el espacio donde conviven las distintas visiones políticas que garantizan una constitución, para hablar de un principio de pluralismo. Y en ese sentido, finalmente, es la Asamblea quien, teniendo legitimidad democrática, otorga esa legitimidad democrática indirecta a los órganos que ella selecciona. Era un contrasentido en su momento que sea un consejo de participación, sobre todo cuando habían concursos cerrados en que solamente eran las determinadas funciones del Estado las que podían poner candidatos. Y reitero, más allá de que el consejo hoy en día sea electo por voto popular, no responde a lo que el constituyente deseó en el 2008. El Consejo de Participación era un organismo que iba a tener unas lógicas representativas distintas a las de la Asamblea Nacional. Era para organismos sociales, campesinos, en fin, otra forma de organización que no sea el proceso democrático electoral. Para eso estaban los partidos y estaba la Asamblea. Entonces, esa incorporación de esa modificación, si bien en términos de legitimidad democrática, contribuía a matizar la objeción de falta de legitimidad de los miembros del Consejo, porque no eran electos por los ciudadanos, pero no responde en su conjunto al ideal que estaba contemplado en la Constitución, que era que el Consejo eran estas formas alternativas de representación de la participación ciudadana. Pero puede suceder, en política sucede, que una asamblea logre captar una mayoría absoluta, como pasó ya en la Revolución Ciudadana. 100 votos, y bueno, esa asamblea conforma una comisión multipartidista con mayoría de ese gobierno, y sus candidatos serán los que vayan a ser electos contralor fiscal, y caemos en el mismo vicio que se quiere evitar. Es decir, en la política eso pasa, y evidentemente podrá pasar a lo mejor en el próximo periodo, y no se garantiza absolutamente nada. Lo que se quería garantizar con el Consejo de Participación Ciudadana era justamente esta libertad de que sea la política o los intereses político-partidarios los que interfieran en la elección de semejantes autoridades. Por ahí entonces sigue la discusión. Es que no existe un diseño constitucional o legal que permita prever todas las potencialidades. Pero hay que remediar las cosas para bien. Sin duda, pero ni el sistema actual, en un plano ideal, ni siquiera la Asamblea Nacional puede estar vacunada contra todo ese tipo de cosas. O sea, eso no pasa aquí ni en ninguna parte del mundo. Sí. Por eso los arreglos son perfectibles, es decir, las normas, los procedimientos, los trámites para la designación de autoridades. Finalmente, esto tiene que ver mucho también con
la autocontención y autorrestricción de los actores políticos. Claro. En el sentido de que, aunque suene muy subjetivo decir, bueno, se dejará finalmente que las fuerzas políticas decidan, pero saben bien lo perjudicial que es intentar, por mayor legitimidad democrática que se tenga, una hegemonía total en el ejercicio del poder. No es adecuado, incluso en términos políticos, a mediano plazo o un plazo más extenso, finalmente le va a cobrar factura, y en términos institucionales es inadecuado. Por eso, precisamente, en una instancia deliberativa de debate público máxima como la Asamblea Nacional, se persigue esta idea finalmente de que exista un consenso para que sean los mejores hombres y mujeres los que llegan. Una manera, por ejemplo, de evitar que se den este tipo de cosas, digamos, que existe una mayoría y se pueda, por parte de esta mayoría, designar a todas las autoridades de control, podría ser estableciendo quórums calificados para elección de autoridades. Claro, por otro lado, usted puede decir como objeción a esto, si hay una mayor fragmentación, muchos partidos, va a ser difícil, por ejemplo, para designar a las autoridades, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que se llegue a tener 2/3 partes de votos, o sea, 91 votos para designarlo. Pero luego también, por el otro lado, uno podría decir que si se precisa de 91 votos para seleccionar una jueza o un juez de la Corte, tendría que ser un nombre que tenga amplio consenso entre de las distintas fuerzas políticas, y tendría que ser un nombre muy fuerte, para que más allá de que a lo mejor a algún partido no le gustase su inclinación ideológica que pueda tener el juez, ¿no es cierto?, pero se reconozca cierta trayectoria, su grado de independencia, su formación, y sean nombres que intenten conseguir la quiesencia de la mayoría de los parlamentarios. En otras realidades se da esto, se eligen los jueces de las altas cortes por mayorías calificadas. Entonces, incluso partidos políticos que en principio, o movimientos políticos que no puedan ser vistos como partidos muy serios que se digan ciertas tomas de decisiones, se cuidan mucho de qué nombres promueven finalmente para que sean seleccionados. Entonces hay algunos mecanismos que se pueden ir compaginando para buscar encontrar fórmulas que permitan tener por fin autoridades de control seleccionadas a través de procesos transparentes. Reitero, la idea de perfección en cuanto a diseño normativo no existe como nada existe con términos de perfección en el mundo de lo humano. Sin embargo, es importante, creo, que retorne esta facultad a la Asamblea Nacional, porque el ensayo de los 11 años del Consejo de Participación en cuanto a la selección de autoridades no me parece que ha sido de lo mejor ya su puesta en práctica para garantizar esa independencia de poderes y que los mejores hombres y mujeres finalmente lleguen a estos puestos altos de decisión y control. Doctor Benavides, el Contralor del Estado, en su comparecencia a esta comisión parlamentaria que analiza las enmiendas constitucionales, ha presentado esta propuesta del denominado Tribunal de Cuentas. ¿Qué tan viable, qué nos garantiza que esta nueva Contraloría, llamémosle así, con ese Tribunal de Cuentas, haga su trabajo y no se convierta solo en una herramienta de persecución? Lo mismo que en el tema de la designación de autoridades de control. Finalmente, pasar de una Contraloría a un Tribunal de Cuentas implica una serie de transformaciones profundas también, porque finalmente el Tribunal de Cuentas ya ejercería jurisdicción, o sea, no sería solo un órgano administrativo. Hay una serie de modificaciones incluso a la Administración de Justicia como tal también. Por otro lado, claro, ya no sería una autoridad uninominal, sino que sería un cuerpo colegiado. Hay otras experiencias donde existen estos tribunales de cuentas, por ejemplo en España es conocido, pero claro, igual, o sea, pueden ser discusiones interesantes en aras de alcanzar finalmente un control adecuado de los recursos públicos, de la gestión pública, pero reitero, o sea, son mecanismos que se van ensayando con la finalidad de ver cuál es el diseño legal o constitucional que más nos convenga. Pero por encima de todo eso están también las prácticas políticas. Como aquí mismo se ha señalado, si finalmente no hay una voluntad de cooperación entre los actores políticos, que incluso ostentando o detentando en determinada coyuntura una mayoría muy fuerte, saber también que esa mayoría, por fuerte que sea, tiene que convivir con una minoría. Y en ese sentido, como se señala en un Estado de Derecho, una minoría soporta el gobierno de una mayoría, la minoría soporta el gobierno de una mayoría, solo si ese gobierno de la mayoría se sujeta a determinados límites. Y esos límites, entre otras cosas, está reconocer la diversidad y reconocer los distintos espacios de discusión y de determinados espacios para que incluso la minoría se vea representada, que las cosas que ella expresa sean tenidas en consideración. Entonces sí, puede ser un ensayo interesante también, pero no creo que eso contribuya a un mejor control necesariamente. Claro, los momentos políticos
determinan sin duda históricamente los comportamientos de los gobiernos. Ahora mismo se habla de que los poderes públicos están siendo utilizados para la persecución política, la Contraloría, el lawfare, famoso lawfare, y bueno, eso es lo que se va determinando a final de cuentas, ¿no? Es que no hay que olvidar, claro, que el derecho finalmente es un mecanismo de poder. La relación entre el poder y el derecho es una relación que siempre se ha discutido. El poder político crea el derecho y luego el derecho permite que ese ejercicio del poder político se conduzca por determinados parámetros normativos para evitar la arbitrariedad. Pero en definitiva son los actores políticos los que crean el derecho. Y en ese sentido, entonces, el derecho es un mecanismo de poder, aquí y en cualquier parte del mundo. Es una verdad de perogrullo, si se quiere. Pero por eso mismo reitero que luego de los arreglos normativos, lo importante es que los detentadores del poder, cuando estén en el ejercicio de funciones, comprendan que el gran poder que tiene supone también ciertas facultades de autorrestricción para poder manejar adecuadamente las instituciones. Así es. Doctor Benavides, su evaluación respecto al Consejo de Participación Ciudadana es obviamente negativa, por lo que le acabamos de escuchar, pero ¿en base a qué evidencia se hace esa evaluación, tomando en cuenta que lo que conocemos se lo sabe a través de la prensa privada fundamentalmente, y también de algunos voceros políticos de derecha? Bueno, no sé si de voceros políticos de derechas o de izquierdas. Mayormente, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que quiero decir es que 11 años después, objetivamente, se puede observar cómo el Consejo de Participación, 5 consejos de participación han existido hasta el momento, y en los temas puntuales de combate a la corrupción, de promover participación ciudadana, así como designación de autoridades de control, no ha sido satisfactorio. Pero se crearon comisiones hechas por ciudadanos, supuesto, que claro, calificaron esas candidaturas. Sí, pero la transparencia se puso en duda de muchos procesos anteriores. Reitero, nada nos garantiza tampoco que necesariamente la próxima forma de designación en sede legislativa nos vaya a dar los mejores cuadros, pero de lo que se ha tenido experiencia durante estos 11 años, me parece que todavía no pasa la prueba en una suerte de evaluación. De hecho, incluso cuando hubo el Consejo Transitorio, cuando cesó algunas autoridades de control, porque todas las resoluciones del poder público deben ser motivadas, existían informes, y esos informes daban cuenta de que determinadas autoridades, pues antes de ser cesadas, por supuesto, y con derecho a la defensa, se tenían que observar si habían cumplido o no con sus atribuciones constitucionales, sus atribuciones jurídicas, y no lo habían hecho. Por eso es que yo creo que realmente, o sea, el Consejo de Participación, objetivamente, iniciativas de participación ciudadana han sido muy pocas. Esta idea de combate a la corrupción no se ha dado, y en la designación de autoridades de control hay serias presunciones, bueno, que no necesariamente garantizó que los mejores lleguen. O sea, objetivamente. Tampoco puedo decir que lo que vaya a pasar a futuro en la Asamblea ya sea per se una condición de que lleguen los mejores, que se garantice la independencia, pero siempre hay esa apuesta, ¿no?, de pensar que se hacen modificaciones normativas con la finalidad de garantizar que se puedan elegir a personas que tengan las mejores cualificaciones y, en definitiva, garantizando que el acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas permitan ir construyendo cada día un Estado de Derecho, que es lo que nos falta, el respeto a las instituciones, la importancia de la división de poderes. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Como siempre, a Jorge Benavides le agradecemos por habernos acompañado. Un análisis sobre el tema enmiendas constitucionales. 8:04, vamos a trasladarnos al estudio número 2 para entrevistar a la asambleísta Elizabeth Cabezas. Ya volvemos.